Especie en taxonomía. En taxonomía se denomina especie a la unidad básica de clasificación biológica. Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil, aunque, en principio, no con miembros de poblaciones pertenecientes a otras especies. Un ejemplo serían los perros. Son de todas formas y tamaños, desde el diminuto chihuahueño hasta el enorme gran danés, pero todos pertenecen a la misma especie, que sería el perro doméstico. Especie biológico. El concepto biológico de especie es un grupo de organismos que potencialmente pueden entrecruzarse o aparearse entre ellos para producir descendencia viable y fértil. Los miembros de la misma especie deben de tener el potencial para reproducirse. Sin embargo, eso no significa que deban ser parte del mismo grupo de reproducción en la vida real. Un ejemplo sería cuando se cruza una yegua y un burro. Estos producen un híbrido llamado mula. Aunque una mula esté perfectamente sana y pueda vivir hasta una edad avanzada, será estéril y no puede tener su propia descendencia. Debido a esto, consideramos a los caballos y los burros como especies distintas. Existen dos tipos de barreras dentro de las especies, las presigóticas y las posigóticas. En las presigóticas sería el proceso de aislamiento que actúa antes del apareamiento, es decir, antes que se crea el cigoto. Un ejemplo serían las barreras de conducta, el cual es el comportamiento de cortejo sexual. Al igual están las mecánicas, las cuales algunas especies no se cruzan porque sus estructuras sexuales no se complementan. O las geográficas, las especies no están en contacto. Al igual están las barreras posigóticas. Las barreras posigóticas son los procesos de aislamiento reproductivo que actúan luego del apareamiento. La incompatibilidad cromosómica es letal para el embrión o resulta en un individuo que puede sobrevivir pero no es saludable. Un ejemplo sería la esterilidad del híbrido, como es la mula, o la mortalidad del embrión. Ocurre cuando dos gametos incompatibles se unen. Entonces, el cigoto muere por esta causa. Los patrones de cambio evolutivo se caracterizan por mutación, recombinación, migración, selección y deriva. Para empezar, la mutación se define como cualquier cambio en la secuencia de un nucleótido o en la organización del ADN, que es el genotipo de un ser vivo, produciendo una variación en las características de este, y no necesariamente se transmite a la descendencia. Pueden aparecer espontáneamente como mutaciones naturales o pueden ser provocadas artificialmente, como mutaciones inducidas mediante radiaciones y ciertas sustancias químicas, los denominados agentes mutágenos. Dependiendo del nivel de afectación del material génico, las mutaciones se pueden clasificar en 4 tipos, como mutación puntual o génica, cromosómica, inducida y espontánea. En primer lugar, la mutación puntual o génica se clasifica en 2 formas. La primera, de estirpe germinal, que se heredan de un progenitor y están presentes durante toda la vida de una persona en cada célula del organismo. Estas mutaciones se encuentran en los óvulos o espermatozoides de los progenitores y se transmiten como mutaciones hereditarias, como lo muestra así en la primera imagen. En cambio, las somáticas se producen en un momento dado durante la vida de una persona, solo en determinadas células y no en todas las células del organismo. Estos cambios pueden ser por factores ambientales como la radiación ultravioleta del sol o que se puedan producir en caso de error al copiarse el ADN durante la división celular. Las mutaciones adquiridas no se pueden transmitir a la siguiente generación. Entonces entendemos que las mutaciones génicas son alteraciones de la secuencia de nucleótidos de un gen. Esto produce por la adición, la pérdida o la sustitución de uno o algunos de los nucleótidos dentro del gen. Las alteraciones de la secuencia de nucleótidos de un gen se clasifica a su vez por sustitución de base, que son alteraciones que se dividen en 2 tipos, las transiciones o las transversiones. Se entiende por transversiones cuando se sustituye una base pirimidínica, por ejemplo, la timina por citosina, o bien una púrica por otra púrica, por ejemplo, la adenina por guanina. En las transiciones, si la sustitución de una base púrica por otra pirimídica, o al contrario, por ejemplo, la timina por adenina. También puede ser por pérdida, inserción o sustitución de nucleótidos. Son modificaciones en donde se puede perder o agregar una base nitrogenada, la cual es importante para codificar a una proteína específica y por lo tanto cambia el mensaje del material genético, que son las sustituciones, cambio de una base nitrogenada por otra.
Las inserciones, añadir un nucleótido a la secuencia, y la deleción, eliminar un nucleótido de la secuencia, así como lo muestran las imágenes. Mutación cromosómica. Son cambios producidos en la estructura normal de los cromosomas sin cambiar su número, pero cambia la secuencia de nucleótido en el ADN y por lo tanto también el mensaje transcrito al ARN. Se ven afectados segmentos más o menos grandes de los cromosomas, provocando cambio en su estructura y afectando a varios genes. Existen varios tipos de mutaciones cromosómicas, ya sea que si se afectan por el orden de los genes, por inversión y translocaciones. Se entiende por inversión a esta alteración genética que ocurre cuando una parte del cromosoma se separa para volver a unirse luego, pero en sentido contrario. Si ocurre una inversión, es probable que los gametos no sean viables. Hay dos tipos de inversiones: la pericéntrica, que cambia la forma del cromosoma porque afecta el centrómero, el punto de unión entre las cromáticas que contribuyen el cromosoma, y las paracéntricas, que no afectan nada al centrómero, por tanto tampoco alteran la forma del cromosoma. Por translocación, que implica que una parte del cromosoma cambie de posición y de ubicación. Si ese cambio se da dentro del mismo cromosoma, se trata de una transposición, y si se da entre cromosomas diferentes, se habla de una translocación. Una translocación afecta a la descendencia, porque implica que heredará un cromosoma duplicado o incompleto. Existe un tipo especial de translocación, que se conoce con el nombre de translocación robertsoniana, en la cual dos cromosomas no homólogos unen sus brazos largos por el centrómero, formando un cromosoma único. El segundo tipo es si se afecta el número de genes, duplicaciones y deleciones. La duplicación ocurre cuando se repite una parte del cromosoma dentro del mismo cromosoma. Es del tipo de mutaciones que se relaciona con el proceso evolutivo de las especies. Y por deleción, que en este caso se pierde una porción del cromosoma. Su gravedad depende de la cantidad de genes que contengan la porción perdida. Si el individuo es homocigótico, esta mutación resulta mortal. Mutación inducida. Es producida por el tratamiento con un agente físico o químico que afecta a las moléculas del ADN de un organismo, como por ejemplo los efectos que tienen los rayos X en el ADN del maíz y la cebada, descubrimiento que se le atribuye a Müller y Standler en 1928. Las radiaciones ionizantes como rayos X producen los siguientes efectos a nivel celular. Primero, como efectos genéticos, que son las alteraciones en los genes. Segundo, efectos citogenéticos, que es la alteración en los cromosomas, roturas cromosómicas y translocaciones. Y los efectos fisiológicos, que son la alteración en las enzimas y hormonas. Esto trae grandes beneficios, como consecuencias económicas en la economía y en la producción de alimentos. Mutuación espontánea. Es una fuente continua de alteraciones aleatorias de la información contenida en el material genético. La evolución adaptativa se nutre de la mutuación que afectan a la expresión fenotípica de los caracteres, pero estas solo son favorecidas por la selección natural si determinan un aumento de la eficiencia biológica de sus portadores, definida como la contribución de descendencia a la siguiente generación. Las principales causas de la mutuación espontánea son tres, como los errores durante la replicación del ADN, las lesiones o daños fortuitos del ADN y la movilización del genoma de los elementos genéticos transponibles. Ahora yo les voy a hablar de la recombinación. La recombinación es el proceso por el cual una hebra de material genético, usualmente ADN, pero también puede ser ARN, se corta y luego se une a una molécula de material genético diferente. La recombinación es, después de la mutación, la fuente más importante de generación de variabilidad genética. Este proceso involucra ruptura y unión de las moléculas de ADN que participan en él, como lo podemos ver en la imagen. Existen varios tipos de recombinación. Uno de ellos es el de sitio específico. Este se refiere a que ocurre entre pares específicos de secuencias cortas de DNA. Estas secuencias pueden encontrarse sobre un mismo cromosoma o en diferentes. Cabe mencionar que no está guiada por dichas secuencias cortas, sino que depende de enzimas especializadas en reconocer dichas secuencias y catalizar cortes dentro o cerca de las secuencias y su reunión, para dar productos recombinables. Y también existe un reordenamiento de la información.
Otro tipo de recombinación es la recombinación homóloga o también llamada generalizada. Esta ocurre durante la meiosis, que es la formación de las células del óvulo y los espermatozoides. Este entrecruzamiento produce un intercambio de material genético, el cual es causa importante de la variabilidad que se observa en la descendencia. Un ejemplo de la recombinación se da en la sexualidad, que puede introducir nuevas combinaciones de genes en una población. Aquí, como podemos ver en la imagen, el padre tiene la nariz grande y la madre las cejas pobladas. Por eso, su hijo tiene la nariz grande y las cejas pobladas. La migración. La migración se define como un movimiento estacional y cíclico de animales relacionado con los cambios periódicos del clima o la disponibilidad del alimento, o bien para asegurar la reproducción. En casi todos los casos, la migración implica movimientos periódicos de un sitio a otro y de regreso al primero. Este fenómeno se observa en gran número de especies de animales, desde algunos insectos como lo es la mariposa monarca y en cierta fauna marina como salmones, tiburones y ballenas. Las especies migratorias enfrentan retos particulares para su conservación. La gran diversidad de estas especies, su historia natural y ecología, así como sus rutas migratorias, hacen que, en la mayoría de los casos, su conservación sea un asunto de coordinación internacional para proteger las zonas de hibernación y las de verano y los corredores que los conectan. Para conservar las especies migratorias es necesario tomar acciones en prácticamente todo el país, tanto en parte terrestre como en las aguas marinas territoriales. Selección natural. La selección natural es la base de todo el cambio evolutivo. Es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados, mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones. Cuando la selección natural funciona sobre un número exactamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie. Selección natural, Darwin. La frase de Darwin, supervivencia del más apto, es muy popular al hablar de la evolución. Actualmente se define la adaptación evolutiva como la contribución que hace un individuo al pool de genes de la siguiente generación respecto a la contribución de algunos individuos. Los individuos aptos son aquellos que pasan el mayor número de genes a la siguiente generación. Dentro de la selección encontramos diversos tipos, como la selección estabilizadora, que favorece los fenotipos inmediatos dentro de un rango. Por otro lado, encontramos la selección direccional. Esta tiende a favorecer a lo largo del tiempo a fenotipos en un extremo de un rango de variaciones, es decir, escasos. Encontramos selección desorganizadora o destructiva. Esta favorece individuos en ambos extremos de la variación. La selección es en contra del medio de la curva. Esto causa una discontinuidad en la variación, produciendo dos o más fenotipos distintos. La selección natural, la selección sexual, se da en el caso de que determinadas características en el marco de una especie son sexualmente atractivas, aunque carezcan de otro significado. Deriva. Deriva es el cambio de las frecuencias genéticas de una población que se da de manera aleatoria a través de las generaciones, generando la evolución de las especies a través del tiempo. La deriva génica es el cambio al azar de la composición del reservorio génico de una población. Cobra especial importancia cuando una población pequeña se separa de una mayor, sería el efecto fundador, y cuando el tamaño de una población se reduce en forma drástica por razones no relacionadas con la presión de la selección natural, el cual sería el cuello de botella. Un ejemplo de esta deriva serían los tigres. Según la región en que habiten, necesitan ciertos genes para poder sobrevivir. Especiación simpátrica. En la especiación simpátrica, los grupos de la misma población ancestral evolucionan en especies separadas sin ninguna separación geográfica.
A diferencia de los tipos anteriores, la especiación simpátrica no requiere una distancia geográfica a gran escala para reducir el flujo génico entre partes de la población. ¿Cómo podría reducirse el flujo génico y producirse la especiación en una población que se aparea al azar? La simple explotación de un nuevo nicho puede reducir automáticamente el flujo genético con individuos que explotan el otro nicho. Esto puede suceder ocasionalmente cuando, por ejemplo, insectos herbívoros prueban una nueva planta hospedadora. Por ejemplo, hace 200 años los antepasados de las moscas de las manzanas ponían sus huevos solo en las majuelas, pero en la actualidad estas moscas ponen sus huevos en las mismas majuelas que son originarias de los Estados Unidos y en las manzanas cultivadas que fueron introducidas en los Estados Unidos por los inmigrantes. Ahora les voy a hablar de la especiación alopátrica. La especiación alopátrica es simplemente un nombre moderno para la especiación por aislamiento geográfico. Cuando parte de una población de una especie se aísla geográficamente del resto, puede con el tiempo evolucionar con características diferentes de la población parental, debido a la acumulación de mutaciones y a la selección natural. Este fenómeno es particularmente importante cuando la población aislada es pequeña debido a la deriva genética. Existen dos grandes patrones de especiación alopátrica, ambos modelos propuestos por Ernest Mayr. El primer modelo es el de especiación vicariante o también llamado por vicarianza. Se da cuando la población es dividida por una barrera determinada o la extinción de poblaciones intermedias, evitando así el flujo génico. Otro modelo es el de especiación peripátrica. Este modelo implica la separación de una pequeña población de otra mayor, por ejemplo, con la finalidad de colonizar un nuevo ambiente, efecto fundador, y permanecer aislada de la población mayor. Un ejemplo de especiación alopátrica es la de las guacamayas que se encuentran en la parte amazónica y las que se encuentran en la parte de la costa del Pacífico en América del Sur. Ambas son poblaciones distintas y han evolucionado de manera distinta y existe una separación geográfica de ambas por la cordillera de los Andes. La guacamaya que podemos ver en la parte de arriba es la que se encuentra en la costa del Pacífico en América del Sur, y la que podemos ver en la imagen de la parte de abajo es la que se encuentra en la parte amazónica. Hibridación. Como ya se vio anteriormente, la hibridación es una forma de especiación simpátrica. Los híbridos pueden resultar estériles y desaparecer, o pueden perpetuar por reproducción asexual, y se forma de una manera inmediata una población genéticamente aislada. Los híbridos que podrían tener fecundación cruzada solo son los que tienen juegos cromosómicos pares 2N, 4N, 6N, etc. Un ejemplo de hibridación es la del trigo, que originalmente fue domesticada hace 11.000 años. Esta especie era diploide, con 7 pares de cromosomas, 14 en total, y se cruzó con una especie desconocida que tenía el mismo número de cromosomas, produciendo un híbrido que no presentaba fecundación cruzada, sino que se autofecundan, y de esa manera sobrevivió. Más tarde, hace cerca de 8.000 años, por poliploidea se convirtió de una planta diploide de 14 cromosomas a una planta tetraploide de 28 cromosomas, dando origen a una nueva especie, que es una planta fértil, ya que cada cromosoma se puede aparear con un homólogo. Posteriormente se cruzó con otro tipo de especie de trigo, que era una especie silvestre, de 14 cromosomas, y se produjo el trigo que se cultiva en la actualidad.